¿Cómo están? Es un placer que nos acompañen en el canal del Congreso. Nos encontramos en el recinto legislativo de San Lázaro y desde aquí llevaremos hasta su pantalla la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios, la Comisión de Asuntos Frontera Sur y la Comisión de Frontera Norte. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidas y bienvenidos. Tuvieron que cancelar esta reunión por una llamada de emergencia que ellos tuvieron. Pero desde aquí, desde esta Comisión de Asuntos Migratorios que tengo a bien presidir, quiero expresar que estamos en todo el interés de poder coadyuvar con ellos, con el gobierno mexicano, para sacar adelante los temas migratorios que nos apremian, porque si bien es cierto que la seguridad nacional es un tema importante, no puede ni debe superar el interés de preservar los derechos humanos de las personas, de los migrantes en tránsito que están en nuestro territorio, porque eso es lo que nosotros, el objetivo que tenemos, el respeto irrestricto a los derechos humanos, que puedan migrar de una manera segura, ordenada y regular, que es lo que se ha querido desde lo del Pacto de Marrakech el año pasado que se firmó. Esa es nuestra intención. Entonces, quiero darle el uso de la palabra. Bueno, antes de eso también quisiera pedirle a nuestro canciller Marcelo Ebrard tenga bien incluir una representación por parte de esta Comisión de Asuntos Migratorios a esta comisión especial que ha designado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre con el fin y con la idea de coadyuvar a los trabajos y sacar avante el gran problema migratorio que hoy tenemos. Ojalá que tengamos una respuesta afirmativa, positiva, para poder seguir los trabajos. Cedo el uso de la palabra a mi compañero presidente de Frontera Norte, Rubén Moreira Valdés. Bueno, buenos días a todas, a todos. Le agradezco a la presidenta de la Comisión de Migración, al señor presidente de la Comisión de Frontera Sur, que nos hayamos puesto de acuerdo para, en Comisiones Unidas, tratar un tema que ahora es muy importante y que pues lastima a todos los mexicanos. En las fotografías aparecen escenas de horror que nosotros no queremos se vuelvan a repetir. Queremos estar a la altura de la política mexicana histórica de defensa de los derechos humanos, de cercanía con Centroamérica. Entendemos, por el conducto el PRI les dice que entendemos la emergencia que hubo, que salió el señor comisionado a atender esta emergencia. Hacemos votos porque lo más pronto posible las y los diputados nos podamos reunir con él, como sucedió ya con el anterior comisionado en 2 ocasiones. Estoy seguro que los 3 presidentes y las comisiones también pediremos que esté presente en esa reunión la Cancillería, que complementa el esfuerzo de defensa de nuestros nacionales y de respeto a quienes cruzan el territorio nacional. El PRI tiene una posición que, si ustedes lo permiten, presidente, nuestra compañera Irma Terán leerá en el momento que ustedes lo dispongan y estaremos listos para la siguiente convocatoria, donde esperamos tener una buena reunión de trabajo con estas 2 instancias del Ejecutivo Federal. Es algo que interesa. Si vemos la cantidad de medios que están hoy aquí, les agradecemos la presencia, y es algo que interesa a México y que interesa al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Cedo el uso de la palabra al presidente de Asuntos Frontera Sur, Raúl Bonifaz Muedano. Buenos días para todos. Saludo a la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y al presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, a nuestro amigo Rubén Moreira, asimismo a cada una de las legisladores y los legisladores que integran las comisiones que hoy, en un acuerdo muy importante, coincidimos en la urgente necesidad de plantear diferentes inquietudes
que tenemos respecto al tema migratorio, al tema de la relación con lo que se ha denominado el Triángulo Norte y, en general, con las acciones que realizará el Gobierno de la República en este asunto. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por su presencia. Quisiera iniciar esta reflexión también en el tema de derechos humanos, un concepto central para analizar la complejidad que no logra comprender la nueva totalidad social en la frontera sur, con sus dinámicas que derivan en crecientes incertidumbres. La política nacional en este sentido es puntual y adecuada a las emergencias y a las circunstancias. Una posición ante un vecino incómodo en la historia de la nación que hoy nos vuelve a causar presiones. El impacto de la política del gobierno norteamericano hacia nuestro país genera incluso sentimientos fragmentados que afectan la convivencia local. Con frecuencia nos hace dudar sobre los destinos de una movilización constante, permanente y si tiene término o no. Aquí, la relación entre Estado local y sociedad local no encuentra fácilmente sincronías. Los aparatos estatales en lo local suelen sentirse rebasados y la planeación de perspectivas parecen dificultarse. Por eso, nos llama la atención el ejercicio frecuente del Estado federal por adaptarse a la nueva situación, a los nuevos ambientes. Por eso, analizamos con detenimiento las iniciativas de los grupos sociales que sienten que sus entornos tradicionales de vida se transforman y sus referentes de coexistencia ya no van a regresar. Hablamos de un fenómeno sociológico, político que presenta verdaderos y extremos retos a la configuración institucional del Estado en esa frontera sur y en la frontera norte. El reduccionismo institucional se presenta particularmente en Chiapas y los cuerpos municipales donde transita el flujo permanente migratorio. Las realidades que nos toca vivir requieren nuevos modelos. Estamos conscientes de ello y nos atañe a los tres poderes públicos. Pero, ¿cómo construir en estos escenarios otro futuro, un nuevo futuro, un futuro moderno? Queremos con ansiedad que las instituciones lleguen a la frontera con la rapidez que el movimiento migratorio despliega sin descanso, sin reposo, sin perspectiva inclusive, solo encontrar el sueño americano. Y ahí nos encontramos con una política emergente para acontecimientos de emergencia sin precedentes en nuestra historia. Hay, es cierto, una línea política que reconocemos, pero el reto no requiere pensamientos débiles. Se necesita creatividad para pasar a construir otra historia, que no sea la de la violencia, el exterminio, la explotación o la opresión. Es un asunto de hacer prevalecer los principios para construir esa otra historia. Es un reto singular que obliga a superar actitudes débiles de que se terminó la historia de nuestras sociedades en la zona fronteriza. Y el Estado, las personas que dirigen el Estado deben encabezar las iniciativas que distintos sectores sociales locales están proponiendo para edificar estos nuevos escenarios. Hay necesidad de un pensamiento que no plantee la nueva sociedad en la frontera por el extremo del ocaso o la disolución. No puede ocultarse que el problema en verdad existe, pero tampoco podemos ubicarnos en la posición de aceptar el pasado como destino para evitar el nihilismo de la persona. Sabemos que la frontera sur no fue prioritaria por su alejamiento de las decisiones del centro del poder nacional. Fuimos mucho tiempo olvidados, fue una realidad que prevaleció por mucho tiempo, pero hoy tenemos también la oportunidad de diseñar un nuevo curso de la historia y no abandonarnos al juego de las fuerzas fácticas. En este sentido,
reflexiono en los escenarios de hoy tan impactantes que vivimos en la frontera, tanto en la sur como en la norte, y que deben ser transformados para iniciar una nueva construcción social. No hay otra, pues es un asunto de preservación de la soberanía nacional. Hoy tenemos inquietudes, hoy teníamos el interés de plantearlas y tenemos la confianza de que a la brevedad tengamos esta reunión con la Cancillería para expresar nuestros sentimientos y el sentimiento del pueblo de la frontera sur y sin duda también de los pueblos de la frontera norte. Hoy tenemos inquietudes y hacemos reflexiones. ¿Cuál sería ese nuevo diseño social que podríamos realizar desde el Estado? Y este mensaje va a la Cancillería, aprovechando el ímpetu de una sociedad en constante alerta y movimiento en la frontera sur, de tal manera que podamos pasar de una visión de caos a otra que abra nuevas esperanzas a quienes habitamos en esa franja fronteriza. No me refiero a los planes de trascendencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene impulsando con tenacidad, como el Tren Maya, como el Corredor Transísmico, el apoyo a los países centroamericanos, el programa de la Comisión Económica para América Latina y la invitación constante al gobierno norteamericano para caminar juntos en la búsqueda de soluciones más que en destrucciones de nuestras fronteras nacionales. Todo ello habla de una visión del asunto muy precisa del presidente sobre la circunstancia que vive el país y los riesgos actuales a la soberanía e integridad nacional. Aquí les pido y reitero el mensaje a la Cancillería, una reflexión para que en conjunto pensemos en posibilidades que afiancen no solo los proyectos propuestos por el presidente, sino también la perspectiva de una nueva sociedad en esta zona caracterizada por la pobreza y por la desigualdad. Tenemos confianza en un proyecto social reconfigurado y en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur esperamos con toda oportunidad la nueva cita para reunirnos con el comisionado del Instituto Nacional de Migración y con la Cancillería para conocer cada una de las inquietudes y de las preguntas, que son muchas, que queremos hacerles. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Voy a ceder el uso de la palabra a algunos de los compañeros y compañeras diputadas que quieren hablar. Empezaría por el compañero diputado Óscar Novella. Se están registrando con el secretario técnico, diputado. Buenos días, compañeros diputados, presidentes de las comisiones de Frontera Sur, Frontera Norte y Asuntos Migratorios. Lo que yo quiero comentar es lo siguiente. Bueno, estaremos atentos a la próxima convocatoria en la que podamos establecer una mesa de colaboración con el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración. Estaremos dispuestos para pues ir tomando los acuerdos necesarios en ese sentido. Y bueno, lo que yo quiero comentar es, quiero hacer un reconocimiento a la delegación de negociadores encabezados por el canciller Marcelo Ebrard por el eficiente resultado de la negociación, quienes, a pesar de que el gobierno de Donald Trump quiso orillar a México un acuerdo migratorio a cambio de un acuerdo o de un chantaje comercial, finalmente gestionaron un resultado ampliamente conveniente para México. Eso es lo primero que quiero reconocer, además de reconocer la sensatez del gobierno de México para emprender una estrategia de regulación del flujo migratorio con base en la eficacia institucional y tomando como punto de partida el desarrollo de las regiones de México y de los países de Sudamérica. Es cuanto. Gracias, diputado Novella. Cedo el uso de la palabra al diputado Mauricio Toledo. Con su venia, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estas tres comisiones y lamento mucho que no asistió. Reconocemos ahorita la agenda que existe, la importancia, la urgencia y la coyuntura, y pues seguramente tendrá tareas más importantes. Esperemos, y lo que planteó,
es que ojalá se reagende esta reunión. Es un tema muy importante, de gravedad, no tan solo para nuestro país, sino es para la región. Es un tema de la zona de América del Norte y hoy, lo dijo bien el diputado Moreira, desafortunadamente en todos los medios de comunicación a nivel internacional, si ven el Le Monde, New York Times, el Mercurio en Chile, aparece, y muchos más, aparece esta foto que emula un poco la foto del niño que estaba en silla. Es decir, tenemos que ver la urgencia de cómo trabajar de manera conjunta, unitaria, dejando las diferencias políticas, ideológicas y tomando este eje como una política de Estado para fortalecer a nuestra nación. De tal manera que urge y solicito de manera atenta y con mucho respetuosa a que los tres presidentes de comisión procesen junto con la Junta la visita del comisionado del Instituto Nacional de Migración para poder discutir una política conjunta en materia de migración. Esa es la primera solicitud y que no lo dejemos atrasar, que en 15 días, que en un mes, porque es un tema que tenemos que coadyuvar, no estoy señalando nada más al Ejecutivo, sino coadyuvar para que se resuelva de fondo este problema que ya se empieza cada vez a radicalizar más, se empieza a convertir en un asunto, yo diría, de emergencia nacional y cuidado, hay que cuidar mucho porque todos nos incumbe de vergüenza internacional. Segundo tema, México tiene que mantener la política que ha mantenido desde hace muchos años. México ha mantenido ante la guerra la neutralidad. Ante la persecución política en otros países, México ha tenido la política por excelencia de exilio. Aquí está uno. Yo soy hijo de exiliados chilenos y aquí nos recibió México, hoy mi patria, después de un golpe como el de Augusto Pinochet y mi padre torturado, nos recibió con las puertas abiertas. Y nos recibió el PRI, y nos recibió el PAN, y nos recibió la izquierda, y nos recibió todos de manera solidaria. De tal manera que no podemos terminar ese principio básico de asilo y de solidaridad. Ante la migración por pobreza y por falta de oportunidades, debe de responder nuestro país como siempre lo ha hecho, con oportunidades y con respeto a sus derechos humanos. Porque si perdemos la neutralidad, si perdemos el asilo y si perdemos el derecho a la oportunidad y el respeto a los derechos humanos, seremos un Estado a nivel internacional no respetado. Y hoy, con un gobierno de izquierda, tendríamos que fortalecer más esos principios básicos de derechos humanos, de oportunidad y, por supuesto, de no persecución al migrante y mucho menos de persecución al interior del país. De tal manera que creo que estamos a punto de poder construir un acuerdo nacional en materia de derechos humanos, de migración y, por supuesto, de neutralidad a favor de los centroamericanos, pero yo no quiero llamarme nada más solo de los centroamericanos. Hoy hay una migración, lo dijo bien el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y lo ha dicho muy bien, de África, de Asia, de India, y que además se tiene que ver como un eje transversal, porque no es un asunto nada más de migración y de relaciones exteriores, tiene que ver con otros temas más, como el tráfico de personas, como trata de personas, como tráfico de armas, como también filtraciones de las caravanas, viéndolo como un negocio en Centroamérica, como negocios en África, como negocios en Asia. También hay que señalar, y con esto quiero concluir, presidencia colectiva, es que también este Congreso debe ser proactivo. Tenemos que intervenir de manera más proactiva todos las diputadas y los diputados. Y aquí yo quiero plantear que con todas las diferencias o coincidencias que podemos tener con el presidente de la República, tenemos que fortalecerlo porque tiene que tener una negociación firme, una negociación de tú a tú con el Ejecutivo de Estados Unidos de Norteamérica. Si debilitamos al presidente, si nos debilitamos nosotros como Congreso, nos debilitamos como nación.
Pero también quiero señalarlo, y hay que decirlo, como han visto, una intervención propositiva, una proposición sin tintes ideológicos, pero también quiero decirlo, también hay que desearle siempre bien a los que nos gobiernan, porque si nos gobiernan bien, le va bien al pueblo de México. Pero también los discursos anteriores, yo no siendo priista y siendo un crítico, también fueron irresponsables porque también en su momento debilitaron al Ejecutivo Federal. Es decir, no podemos replicar que le vaya mal a nuestros gobiernos en turno, porque si le va mal a los gobiernos en turno, le va mal al pueblo de México. De tal manera que no hay que tener dobles discursos. También a otro expresidente lo criticaron porque en Centroamérica apoyó con recursos. Fue un presidente del Partido de Acción Nacional. Y ahora el presidente lo hizo. Y lo digo esto no por decir, sino tenemos que tener una visión más allá de que fue el PAN o que fue el PRI o que es Morena. Tenemos que tomar ya una definición por el bien del país. Y llamo a todos los diputadas y diputados a trabajar de manera conjunta a favor de los derechos humanos, a favor de la soberanía nacional, a favor de tener una relación de respeto con Estados Unidos de Norteamérica, pero también debemos de fortalecer a nuestro propio Congreso y al presidente y a todos los partidos políticos, y ojalá ya se acabe de verdad en algunos sectores de la sociedad la xenofobia a migrantes, la xenofobia a algunos actores políticos, porque eso no ayuda a nada. Y concluyo, diputadas y diputados, planteo también una reunión de estas tres comisiones con el Congreso norteamericano. Somos una comisión transversal, está la frontera sur, donde está Chiapas, donde están todos los flujos migratorios. Tenemos la frontera norte, donde ingresan con Estados Unidos. Y tenemos una presencia muy activa, la felicito, en materia de migración. Y tenemos que ir a presionar también al Congreso norteamericano. No sé si ayer vieron el debate y cómo pusieron la fotografía desafortunada. Están debatiendo más este tema en Estados Unidos que el Congreso mexicano, por donde pasan los flujos más importantes migratorios. Entonces, debería ser tema de una agenda política en el Congreso, debatir en buena lid, en buena disposición todos, para sacar los mejores acuerdos. Y concluyo, ojalá podamos tener, y planteo esto, que ojalá estas comisiones podamos debatir en un foro y junto con el Ejecutivo poder trabajar una legislación, perfeccionarla, que impulse y que apoye el Ejecutivo, pero que no sea un asunto nada más de coyuntura, sino ya terminemos con esta, yo le llamo reforma de reformas, de reformas, de reformas. Todos quieren meter reformas, todos quieren legislar, todos le cambian un punto y una coma, pero no estamos pensando en una legislación a corto, mediano y largo plazo que permita a todos los expresidentes que vengan, a todos los presidentes que vengan, y que no sufran como los expresidentes, una legislación a mediano y largo plazo que permita fortalecer el tema migratorio y la seguridad. También hay que señalar, lo platicaba con el diputado de Chiapas, de Tapachula, también nuestra gente dice, oye, están ingresando, nos están afectando los empleos. Entonces, ¿cómo podemos regular eso? Creo que no es un asunto de presidente, usted hágalo, es la responsabilidad de todo el Estado mexicano, y el Estado mexicano tiene que ver con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, pero también con la población y el territorio. Y en ese sentido, yo como diputado, un servidor como diputado independiente, contaré el apoyo, las comisiones, las presidencias colectivas que hoy se encuentran, el presidente, pero también vamos a señalar claramente, y yo repito, como hijo de exiliados, no vamos a permitir que se elimine algo que le costó mucho a este pueblo de México, que es el derecho al asilo, el derecho a la migración, y que nunca más se violenten los derechos humanos y nunca más existe una fotografía que a todos nos duele porque es doloroso, porque apareció en los medios a nivel internacional. Y el pueblo de México no es así. El pueblo de México a nivel internacional es catalogado como un pueblo solidario, y no es una exageración, sino es el pueblo más bondadoso y solidario a nivel mundial. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputado. Cedo el uso de la palabra a la diputada Irma Terán. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, históricamente México ha sido un incesante defensor de la libre circulación de las personas y del respeto a los derechos humanos de los migrantes.
toda vez que nuestra nación se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Basta destacar el excelente papel desempeñado por nuestro país en la elaboración y promoción del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada, regular, mismo que fue adoptado por México en diciembre de 2018 y que ahora mismo está violentando debido a los cambios en nuestra política migratoria. En efecto, ante la ONU, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la adopción del pacto representaba un cambio de paradigma migratorio. Sin embargo, nunca pensamos que el nuevo paradigma consistiría en alinearse a las políticas restrictivas, discriminatorias y punitivas de Estados Unidos en contra de la migración. Hoy México se ha alejado de su tradicional política migratoria que ofrecía una mano amiga al migrante y se ha convertido literalmente en el muro de Donald Trump. Mientras fueron oposición, criticaron fervientemente las acciones emprendidas por la pasada administración para hacer frente a las amenazas del gobierno estadounidense, pero ahora que son gobierno, profanaron la tradicional política exterior mexicana y doblaron las manos ante los designios de un gobierno extranjero. A fin de frenar los flujos migratorios, se han enviado 26,000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para realizar tareas que no les corresponden, descuidando la seguridad interna y la solución a problemas apremiantes como la inseguridad, la delincuencia organizada y la violencia. Si no es así, ¿cómo justifican entonces las imágenes que han recorrido el mundo y que muestran a las autoridades mexicanas reprimiendo y ejerciendo violencia física y psicológica contra las mujeres, niños y familias migrantes? El incremento de los flujos de migrantes ha rebasado las capacidades del Estado mexicano para recibirlos y atender sus necesidades básicas. Y dicho sea de paso, esto es en gran parte la responsabilidad del Ejecutivo Federal por anunciar en un principio que México lo recibiría a todos con visas humanitarias. Las consecuencias, como ustedes saben, están a la vista: albergues saturados, personas hacinadas en lugares insalubres, agua y alimentos escasos, servicio de salud y medicamentos insuficientes. El gobierno mexicano está faltando a la promesa de garantizar los derechos y necesidades básicas de los migrantes. Sin duda, las niñas, niños, mujeres y adultos mayores son los grupos más vulnerables y afectados entre los migrantes que buscan cruzar nuestras fronteras. Ellos son quienes corren un mayor riesgo de caer en las manos del crimen organizado, ver violentados sus derechos humanos e incluso morir, como lo ha mostrado la desgarradora imagen de la niña que murió ahogada junto con su padre por tratar de cruzar el río Bravo. Ante esta situación, la pregunta es: ¿qué están haciendo para proteger a estos grupos vulnerables y evitar que vuelvan a pasar este tipo de episodios? Finalmente, los migrantes no son los únicos que están pasando por una situación difícil. Las fuerzas del orden mexicanas que se están encargando de perseguir y detener a los migrantes también se encuentran viviendo en condiciones infrahumanas y sin el equipo necesario para cumplir con su trabajo, como recientemente denunciaron. Los agentes de la Policía Federal, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y los agentes migratorios, todos ellos son antes que nada mexicanos y merecen el mayor de nuestro respeto, así como vivir y trabajar en condiciones dignas. Este gobierno, de verdad, que lleva 7 meses en el poder, no puede continuar ahora sí que culpando a las administraciones pasadas de todos los males del país. Ahora sí que es importante que se hagan responsables de sus errores. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cede el uso de la palabra a la diputada Alejandra García Morlán. Gracias, muchas gracias, presidenta Julieta. Yo quisiera primero comenzar por saludar, felicitarla por esta iniciativa, saludar también a los presidentes de las comisiones de Frontera Norte y Frontera Sur, diputado Moreira, diputado Consar, muchas gracias por estar aquí.
Y bueno, pues a todos los que acudimos con esta alta expectativa que teníamos de esta reunión, venimos de todos los partidos políticos, pues para este tema de la mayor importancia para el país. Me parece muy lamentable y quisiera hacer un extrañamiento al comisionado del Instituto Nacional de Migración por este desdén, por esta falta de cortesía, por esta falta de respeto a los diputados y diputadas que somos parte, que conformamos también un poder, el poder legislativo, y a quienes tienen que rendirnos cuentas. Queremos saber cuál ha sido el avance, cuáles fueron los acuerdos, y no lo queremos saber por las redes sociales del presidente Trump, sino lo queremos saber por los mexicanos que han estado acudiendo o que acudieron a estas mesas de trabajo en Estados Unidos. Me quedaré con las preguntas, sin embargo, sí quisiera aquí plantear un poquito un avance de las dudas que yo tengo. Pues yo quiero saber ahora cuál es la nueva política migratoria del país. Cuando iniciamos los primeros trabajos de esta comisión, pues hablábamos de un irrestricto respeto a los derechos humanos. Hablábamos pues de esta política amigable del país en el cual, bueno, se dejaría transitar por el país en estas caravanas. Pusimos sobre la mesa el tema del censo, si sabíamos cuántas personas estaban entrando al país, y desde ese momento pues nos dimos cuenta que no había mucha información, pero sí existía este discurso de amistad y a favor de los derechos humanos. Sin embargo, después de esta reunión en Washington, pues ahora al parecer la política migratoria ha virado, y ahora en lugar de hablar del respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos que vienen de otros países o que van hacia Estados Unidos buscando el sueño americano, pues ahora parece que la nueva política es de represión, es una política dura, y queremos saber qué está pasando, cuáles son los criterios, los lineamientos, cómo es que está actuando la Guardia Nacional, que ya fue desplazada al sur del país. Queremos saber el dinero destinado y que le entregó o que le va a ser entregado al presidente de El Salvador, ¿de dónde viene? ¿De qué parte del presupuesto fue tomado ese dinero para, pues de alguna manera, frenar este tránsito de migrantes? ¿Cómo vamos a hacer frente como país a los compromisos que se hicieron en los Estados Unidos y que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con seguridad social, que tienen que ver con educación a los migrantes, cuando ni siquiera hemos terminado de resolver esos problemas dentro de nuestro país? En resumen, pues esas son varias de las dudas que yo tengo y que, bueno, pues me las llevaré a casa y tendré que comunicar a la gente, pues que ya me había dicho, oye, diputada, qué bueno que tendrán esa oportunidad pues de platicar y de que les rindan cuentas de qué cosa es lo que está pasando. A 20 días de este acuerdo que cerraron en los Estados Unidos, bueno, ¿qué avance llevamos? Ya nos quedan 25 días para que Estados Unidos pues pueda calificar si vamos bien o vamos mal. Y decir, por último, que lamento mucho pues esa posición con la que llegaron a negociar a los Estados Unidos, sin darle el valor que tiene el país. Y de alguna manera pues pareciera que fuimos sumisos. Yo creo que estamos a tiempo de caminar juntos, de que también nosotros como Poder Legislativo aportemos y ayudemos en este caminar, en esta solución de esta gran problemática que hay, pero tenemos que hacerlo de frente y no escondiéndonos con excusas de que hubo emergencias. Yo creo que todos teníamos actividades y decidimos venir por la importancia que tiene para el país. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cedo el uso de la palabra al diputado Samuel Herrera. Gracias, diputada presidenta. Saludo y felicito a los presidentes de las comisiones de asuntos migratorios, Frontera Sur y Frontera Norte, para reflexionar sobre el tema migratorio en este día, en el que hoy se ha disculpado el titular de Migración por atender emergencia y asuntos urgentes, lo cual es importante comprender y que debe atender. Actualmente la migración y la ley de población es cada vez mayor, tanto a nivel de México como en el mundo, tanto interna como externa. Esta es hacia los municipios, ciudades, polos de desarrollo y hacia el exterior, sobre todo a Estados Unidos. Y a los tres poderes nos toca gobernar, pero no detener la migración.
Por ello felicito al presidente de México por gobernar justamente este tema migratorio con la presencia de la Guardia Nacional en las fronteras. Yo estudié en Monterrey y antiguamente iba cada mes a Estados Unidos y era un ambiente muy tranquilo. Hoy no me atrevo a ir. Por eso la presencia de la Guardia Nacional que ha planteado el presidente de México es muy importante para que cuide de los migrantes y de la población. Felicito al presidente de México por la presencia de la Guardia Nacional para que haya tranquilidad y haya paz en las fronteras, sobre todo en esas donde hay estos problemas. Pero también lo felicito con el registro de los migrantes, que es importante tener un control migratorio. Faltaría agregar que se haga un registro en el tema de salud, de enfermedades, de vacunación y prevención de menores, de embarazo, preventivos con la pintura antimosquito, en fin, faltaría hacer una propuesta que la haríamos, yo creo que ahora que esté por acá, en la próxima visita, el titular de Inmigración, pero también planteo a nuestra titular, como presidenta de los Asuntos Migratorios, que se pueda también invitar al titular del Fideicomiso Fondo de Esbarceros, para que esté presente a lo que los esbarceros nos han pedido, alguna respuesta sobre la situación de los esbarceros. Entonces se podría plantear, junto con una próxima visita del titular del Instituto Nacional de Migración, la presencia del titular del Fideicomiso de Esbarceros y también del titular del programa 3x1, porque hay algunos municipios que nos plantean esta respuesta, sobre todo las reglas de operación y cómo se va a plantear. Dado que hemos aprobado 200 millones de pesos para los esbarceros y hay algunos gobiernos que dicen que difunden que no hemos aprobado, cuando hemos aprobado 200 millones de pesos, pero se difunde y se calumnia que no se han aprobado en esta comisión y en este Congreso presupuesto para el programa 3x1, y ya lo hemos aprobado, tenemos 200 millones de pesos, por eso es importante que se invite a estos para tener esta respuesta. Pero hoy yo creo que tenemos una gran oportunidad, que hoy nos manifestemos y nos pronunciemos, sobre todo porque no haya más muertes de migrantes como la que pasó y la que mencionó el diputado Mauricio Toledo, y sobre todo por la defensa de los derechos humanos y por el asilo. Que haya un pronunciamiento final, sobre todo que nos pronunciemos los diputados que estamos aquí y las distintas comisiones, para que no haya más muertes como la que recientemente pasó, más muertes de migrantes y sobre todo por la defensa de los derechos humanos y de asilo. Que haya un pronunciamiento al respecto. Cero cuanto. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado Samuel. Cedo el uso de la palabra al diputado Manuel López. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidentes de la comisión, compañeros. Realmente estoy cansado de escuchar de los diputados de la oposición que a 7 meses de gobierno ya deberíamos tener resuelto todos los problemas del país. Realmente usan magistralmente la situación que priva actualmente en México y en el escenario internacional para estar devastando y denigrando el gobierno que tiene México actualmente. ¿Dónde estaban los críticos esos cuando se robaron miles de millones de pesos de gente que fue a dejar el sudor a Estados Unidos? Ratas, se los robaron y tenemos que entregarlos nosotros, los de Morena, y los ratas los tienen en bancos internacionales o se los legaron a sus parientes, porque yo creo que ya se murieron todos. ¿Dónde estaban esos críticos cuando desaparecieron 43 jóvenes? ¿Dónde estaban esos críticos? ¿Dónde estaban esos críticos cuando la frontera sur era un verdadero cementerio? Hubo mucha gente que se quedó ahí, muchachas y niños violados, asesinados por el crimen organizado y desorganizado, apoyado por el Instituto de Migración. Hay pruebas fehacientes de que el Instituto de Migración participaba o era copartícipe de esos atroces crímenes. ¿Dónde estaban? No podemos resolver este cochinero que nos dejaron en 7 meses. Vendieron cientos de empresas que pertenecían al gobierno de México para los cuates, para hacer multimillonarios a sus cuates.
destrozaron Pemex, destrozaron la Comisión Federal de Electricidad, destrozaron el campo, lo dejaron morir. ¿Dónde estaban, críticos? Estamos tratando de levantar este estiercolero y claro que se presta para críticas, claro que tenemos fallas, pero tenemos un gobierno humanista con todas las fallas que le encuentren. Tenemos un gobierno que a la medida de sus posibilidades protege a los migrantes porque así lo marca la Constitución. Y vamos a seguir teniendo fallas, desgraciadamente. Ahora, en la cuestión con Estados Unidos, es un elefante contra una hormiga. Tuvimos que hacer concesiones que la actitud liberal de Morena no los permitía, pero tuvimos que hacerlo por el bien de México. Si nos aplican el 5 hasta llegar hasta el 25, nos destrozan económicamente. Nosotros también los hubiéramos golpeado, pero no tanto. Entonces tuvimos que hacer ciertas concesiones, tratar de regular un poco más la migración, pero sin crueldades. Con Morena, los asesinatos, las crueldades que pueda hacer nuestros institutos de autoridad, no sé, ejército, lo que sea, sí proceden. Procede una denuncia, cosa que no procedía antiguamente. Sí tenemos fallas, pero Morena va con todas esas fallas y tratando de levantar este estiercolero. Y para terminar, por favor, yo quisiera respaldar la petición de que se reagende la venida del nuevo comisionado. Y pues realmente yo no sé qué motivos hubo para que el comisionado diseñara esta comisión. A lo mejor fue unos motivos importantísimos que no pudo hacer de otra manera. Bueno, pues hay que reagendar eso. Y también pido a mis compañeros, a todos aquí presentes y a los comisionados y a los presidentes de comisiones, que también se invite a elementos diplomáticos del Triángulo Norte de Centroamérica. También es importante conocer sus puntos de vista y que vengan a ilustrarnos también cuál es la situación que prima en esos países. No nada más es miseria, es una crueldad tremenda de pandillas sin límite. Yo creo que si no hubiera esa acción de las pandillas contra la gente, a lo mejor ni fuera tanto la migración, aunque sabemos pues que la miseria es tremenda, pero a veces no huyen tanto de la miseria, huyen de la crueldad de las pandillas como las maras salvatruchas y otras más. Entonces, necesitamos todos los países de la región y por qué no hasta del mundo y de Europa tener en cuenta que la migración es un fenómeno mundial ocasionado por la explotación del hombre por el hombre, quiérase o no. Entonces tenemos que trabajar coordinadamente para resolver estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo. Cede el uso de la palabra al diputado Lenin Pérez Rivera. Pues lamento mucho, igualmente como lo han señalado varios diputados, que no hayamos tenido la posibilidad de un encuentro en un momento muy importante para el país de intercambio entre los diputados con el titular de Migración. No se indigne, diputado López Castillo, es parte de la democracia. Cuando ustedes eran oposición no había un solo punto en sentido positivo que respaldaran del gobierno en turno, es parte del juego democrático. Y lo que pasa es que hay señalamientos hoy porque había un discurso cuando ustedes eran oposición, un discurso contra el sistema neoliberal. Así lo señala en el plan de desarrollo el Ejecutivo Federal, que hablaba de la forma neoliberal que los regímenes anteriores habían negociado los acuerdos migratorios con Estados Unidos. Y hoy en la práctica lo que estamos observando es que el actual gobierno está asumiendo posiciones más neoliberales que jamás habíamos observado. Yo soy diputado por la frontera y no puedo entender que el día de ayer, por ejemplo, llegan funcionarios del gobierno federal para pedirle al alcalde de un municipio de 160,000 habitantes que reciba a 18,000 deportados que tienen que llegar y estar en ese lugar. ¿Cuál fue el acuerdo que hizo este gobierno? Es lo que queríamos saber con el titular de Migración. ¿Cuáles son las condiciones en las que vamos a estar parados en los próximos días que quedan? Tenemos
la preocupación de que por qué no se dio un acuerdo de ambos lados, por qué nada más se aceptaron las condiciones electoreras de Trump, por qué no le exigimos al gobierno de Estados Unidos, que es lo que esperábamos de la negociación de este gobierno, que nos dejara de mandar miles de armas que generan la violencia de este país. ¿Por qué no se le exigió a Estados Unidos cuándo van a dejar de consumir tanta droga, que es el principal consumidor de droga en el mundo y que provoca todos los niveles de violencia y de inseguridad que padece México? Eso es lo que nosotros esperábamos que se iban a dar, pero lo hemos observado en este tema, como lo vimos en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde nos marcan los plazos los legisladores republicanos y demócratas, porque teníamos que cumplirles al acuerdo del TEMEC en el tiempo que estaba señalado. Hoy somos defensores a ultranza de las condiciones comerciales con Estados Unidos. ¿Dónde está el discurso que se dijo en su momento que íbamos a voltear los ojos para generar comercio con Latinoamérica y con países de Europa? Entonces, por eso el señalamiento. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar? Hay un doble discurso. Por un lado se hace una convocatoria fraternal a los hermanos centroamericanos, se les dice que hay que visitar este país, pero por otro lado se disminuye el presupuesto en un 54% del rubro de migración. Y entonces ahí están las estaciones migratorias sin condiciones para poder atender a la gente, sufriendo con hambre, con dolor. ¿Dónde está la solidaridad a favor nosotros en lo particular de que se integre económicamente Centroamérica, porque es la mejor manera de evitar que haya migración? Pero ¿quién tenía que poner esos recursos? Lo tienen que poner los americanos, que son los que se quejan y que no quieren la presencia de centroamericanos en ese país. Esas son las dudas y la indignación que le ha generado a los mexicanos este acuerdo que se ha tenido. Aquí dimos un debate serio, claro, le entregamos al presidente la Guardia Nacional para resolver el problema de la inseguridad que padecen muchas regiones y que están sufriendo los mexicanos. No hablamos de generar la colocación de 10,000 guardias nacionales en la frontera sur y ponerle un muro a Trump en el sur de México. Esta no es la política migratoria que México ha tenido históricamente, ¿eh? Esta posición que se asume el día de hoy, para mí en lo particular, es la más neoliberal y la más entreguista al gobierno de los Estados Unidos. Jamás habíamos observado una entrega de este tamaño. Esperemos que haya una reflexión en el corto plazo, porque en los próximos días no sabemos cuál fue el compromiso que hizo en esta intromisión que tiene también el secretario de Relaciones Exteriores sobre los temas migratorios y en qué condiciones va a estar. Cayeron en un chantaje, cayeron en un juego infantil. Ya habían declarado los legisladores republicanos del partido de Trump que no iban a respaldar el incremento de aranceles a México, porque iba a golpear la economía de Estados Unidos. Ya lo habían declarado. Y este señor va a seguir chantajeando porque la bandera que enarbola para intentar ganar la elección es golpear a México y Centroamérica. Cayeron en ese juego, cayeron en ese chantaje. Nos debimos haber plantado y nos debimos haber fajado y debimos haber planteado una posición firme. Así se indignaron y nos indignamos muchos cuando se invitó a Trump a venir a México. Pero eso hoy es una situación verdaderamente infantil al lado de lo que hemos hecho en esta manera en que nos entregamos, en este acuerdo tan injusto, tan humillante. ¿Dónde quedó la dignidad nacional, compañeros? En ese sentido, yo convoco a los presidentes de las comisiones a que podamos tener este encuentro a la brevedad posible, como se tuvo en el Senado, y podamos tener este intercambio con el titular de Migración, porque la política migratoria de este país no va por buen camino. Es cuanto. Gracias, diputado. Cedo el uso de la palabra al diputado Alfredo Vázquez. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas, presidentes de la comisión, compañera y amiga Julieta Vences, diputado Muedano y el diputado Moreira. Es un gusto poder compartir las experiencias de frontera a frontera. Su servidor, como integrante de la Comisión de Migración y de Frontera Sur, hemos estado atentos a todo el actuar del gobierno mexicano concerniente a la situación que atraviesa nuestro país, pero quiero hacer un reconocimiento al gobierno mexicano por actuar a la altura de las circunstancias. En este momento sabemos que
atravesamos una situación difícil, pero también debemos tener presente, aunque muchos no quisieran que lo dijéramos, pero esta crisis humanitaria, esta pobreza en el mundo es causa de la política neoliberal en el mundo, y por eso es que el estado de Chiapas ha sido el estado más golpeado, porque nosotros recibimos primeramente a los hermanos connacionales que llegan para buscar una mejor vida. Y pues hago el reconocimiento también a la Secretaría de Relaciones Exteriores por dar una respuesta puntual, oportuno, sensato y sobre todo inteligente a toda esta situación. Y siempre se ha dicho que la política exterior, la mejor política exterior es la interior, es que nosotros estemos bien, y por eso quiero hacer un llamado para que los opositores a este gobierno también nos den la oportunidad de componer esta situación, porque no es tan fácil desactivar todo lo que se ha generado en los sexenios anteriores. Yo les hablo puntualmente, me corresponde atender la frontera sur en los municipios de Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, y ahí en esa ruta hay un contrabando de un aproximado de 1 millón de cabezas de ganado que viene de Centroamérica, pero es contrabando. ¿Cómo vamos a controlar? Está la presencia del crimen organizado, no es un tema tan fácil, y la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur es la necesidad de muchos sectores de la región, que necesitamos tranquilidad, necesitamos paz, y que gracias al trabajo de esta honorable Cámara de Diputados de aprobar sobre la Guardia Nacional, ya vemos reflejado el trabajo, porque recuérdese que esto es para la seguridad nacional, no es como el Ejército Mexicano, que también reitero este llamado de reubicar esos cuarteles militares que están en la zona zapatista, en la selva. No tienen nada que hacer allá. Allá tenemos tranquilidad en las comunidades, pero en los municipios de la frontera se necesita, porque hay la presencia de grupos criminales que están haciendo el trabajo sucio. Entonces, es muy importante que nosotros estemos también muy atentos. Creo yo que la información está al día. El presidente de la República todos los días está comunicando cuáles son los ejercicios que se están haciendo respecto a estos trabajos, y por eso celebro que ustedes como presidentes hayan acordado. Esta reunión es muy importante, pero sí debemos tener más información y continuamente estarnos reuniendo para colaborar con el Gobierno de México desde este Poder Legislativo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cede el uso de la palabra al compañero Heraclio Rodríguez. Bueno, gracias, presidenta, gracias, presidentes de las comisiones, por el esfuerzo pues que se ha hecho para esta reunión conjunta de las tres comisiones. Compañeras diputadas, compañeros diputados, yo creo que primero que nada tenemos que ver nuestras contradicciones. O sea, no es posible que por un lado queramos abrirle la puerta a todo mundo y por otro lado nos quejemos de que no hay dinero. O sea, por un lado decimos, ¿por qué estamos apoyando a otros gobiernos? ¿Por qué les dieron 30 millones de dólares? Y por otro, ¿por qué no abren la puerta? O somos solidarios o no somos solidarios. Miren, yo iría mucho más allá. Quisiera pedirles que le quitáramos un poco de política a este asunto, que no es un asunto de contradicciones internas,
que no es un problema político nacional, que es un problema de sobrevivencia, es un problema humano a nivel internacional y que México no tiene por qué cargar solo con este problema que hoy vivimos en nuestro país. Tenemos a lo mejor en ratos la fortuna, hoy la desfortuna de estar cercanos a Estados Unidos. Pero desde hace mucho tiempo, en la Comisión de Frontera Norte, habíamos planteado la necesidad de establecer mecanismos de comunicación con Estados Unidos y con diferentes embajadas de otros países para atender este problema, cosa que no hicimos. O sea, me llama la atención que vengamos y nos echemos grandes discursos en estos foros y que a la hora de chambear todo el mundo nos escondamos y no asistamos a lo que realmente nos corresponde hacer. No podamos ni siquiera convocar a otros embajadores, a otros actores internacionales que tienen mucho que ver en el problema. Tenemos una mala actuación del gobierno, es cierto, no tenemos un censo de los migrantes que existen en nuestro país, los tenemos a todos hacinados, conviven los cubanos con los africanos, con los centroamericanos, cosas que no puede ser porque no, son culturas diferentes y son convivencias diferentes, pero no hemos tenido la capacidad de plantear desde estos foros la necesidad de separarlos y de darle atención individualizada a cada grupo de migrantes. Creo que este tema no es nada más de estas tres comisiones, creo que aquí debería estar Gobernación, creo que también debería estar Economía y Hacienda, creo que debería estar la Secretaría de Desarrollo Rural y Agrícola. ¿Por qué? Bueno, porque es increíble que nuestros empresarios mexicanos tengan que hacer vuelos charter para llegar con las mercancías a Estados Unidos. Se ha perdido muchísimo dinero en México porque esto no hemos hecho, nosotros los diputados no hemos hecho lo adecuado. Cuando hemos formado una comisión para ir a hablar con nuestra contraparte en Estados Unidos, con el gobernador de Texas, con el gobernador de Baja California, con el gobernador de Nuevo México, para limar asperezas y llegar a acuerdos internacionales importantes que nos permitan no solamente resolver el tema de la migración, sino resolver los temas económicos que se han venido presentando en toda la frontera norte. Creo que no hemos hecho la tarea, compañeros, la verdad, ni los de Morena, ni los del PRI, ni los del PAN. Creo que nos falta mucho por hacer, apliquémonos a eso, quitémosle un poquito el tema de la política, no nos apasionemos, tenemos que dejar huella pues de nuestro actuar como diputados y no decir fulano era muy bueno para el discurso y de nada nos sirve ser muy buenos parlamentarios si en los hechos estamos muy ausentes de la actividad que nos corresponde y de la actividad que hoy este asunto nos debe de ocupar. Yo los llamo, compañeros, compañeras, los llamo a la cordura, los llamo a que nos pongamos de acuerdo, a que incrementemos nuestros esfuerzos para atender y resolver un problema humanitario internacional, que busquemos mecanismos de interacción con otras naciones, con otros países que nos permita salir adelante y efectivamente llevar a México y ocupar nuevamente el puesto que le corresponde a México como el país amigo, el país internacionalmente solidario con todo el pueblo, con las demás naciones del mundo. Creo que eso nos corresponde a nosotros. Dejamos de estar peleando si alguien dijo o no dijo, hombre, eso es totalmente intrascendente. Lo importante es lo que nosotros podamos hacer ahorita. Gracias, compañeros, y un llamado a la cordura y a la actividad entre todos. Somos compañeros, quitémosle los colores a este asunto y vayamos a la acción para atender a todos las gentes que llegan a nuestro país. Sean bienvenidos, tratémoslos bien, tratémoslos de la mejor manera que podamos, pero esto debe ser un esfuerzo de todos y que eso no nos divida, que eso no nos enfrente,
a los diputados de los diferentes partidos. Gracias, compañeros, por escucharme. Gracias, diputado Heraclio. Le cedemos el uso de la palabra al diputado Ernesto Rufo. Compañeros, compañeras, inspirado también por lo que acaba de decir Heraclio, también por lo que dijo Toledo recién al principio, aquí estamos la representación de la nación. Y efectivamente hemos estado muy ocupados en debatirnos el poder. Y eso nos fracciona. Y este asunto de la migración frente al mundo merece una respuesta de la nación mexicana y no a la luz de los intereses políticos de los grupos y de los partidos, etcétera, etcétera. Es por eso, y celebro que estemos aquí reunidos y 3 comisiones, porque podríamos aquí ayudar al Ejecutivo en turno a proponer una política que nos lleve al orden, porque los que sufren el desorden son los mismos migrantes. Yo fui comisionado presidencial de la frontera norte con Fox. Estuve en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y me tocó ver cómo ellos, pues, defienden su visión muy particular conforme a sus intereses, y mucho de eso no nos ha permitido tener una política congruente porque pues dependemos mucho de ellos en la economía y en una serie de otras razones, y entonces nos plegamos. Escuché al diputado López, mi compañero, en otras comisiones, y sé que el motivo de su apasionamiento es pues fruto de estar allá arriba sentados en la silla con la responsabilidad, y luego todo el mundo nos los quedamos viendo exigiendo resultados. Ya nos toca a nosotros, a los del PAN. Y creo que lo mejor que tenemos son los principios y fundamentos que nos han inspirado desde tantos años, fundados en el humanismo, que ahora se llaman derechos humanos, y en la búsqueda de la razón y del equilibrio, porque otras naciones también están viendo. Debo decir que es lamentable que no estemos presentes en el G20, en la reunión que se celebra en Japón. No nos podemos aislar, estamos fatalmente pues presentes en el concierto de las naciones y tenemos que ser pues muy congruentes como nación, de manera de que nuestra propuesta precisamente fundada en los principios refleje orden. Tenemos un desorden y andamos reaccionando a las cosas. Propongo, señores presidentes de las 3 comisiones, que pues que en este vívido debate ya veo que hay fuente para poder revisar las políticas que han aplicado los ejecutivos de los distintos gobiernos para crear a esa luz una propuesta de política para estos tiempos, de manera de que el presidente de la República pues tenga el sustento de la representación nacional, porque aquí estamos muy preocupados, pero estamos divididos. Entonces, en el espíritu de lo que dijo Heraclio, vamos hablando todos como mexicanos y punto. Gracias. Gracias, diputado. Cedo el uso de la palabra al diputado Diego del Bosque. Saludos, compañeros presidentes. No quiero ir en contra del espíritu de lo que dijo aquí mis compañeros diputados, pero lo traigo aquí en la garganta y lo tengo que decir. Creo que hay un tema que nadie ha insistido, bueno, no se ha tomado en cuenta en toda esta discusión, que creo que ha sido muy valiosa, y creo que a veces se dice muy fácil que la delegación mexicana tuvo que haber sido más firme y más
arrojada o no sé cómo se le quiera decir con la delegación de Estados Unidos, y creo que pasamos por alto en qué condiciones estamos negociando, y lo decía un poco mi compañero Manuel, otra vez por decisiones que yo no entiendo y que siempre criticamos. México perdió su soberanía energética, México perdió su soberanía alimentaria, dependemos de Estados Unidos en gasolinas y en alimentos nada más, cosas no muy importantes, lo que nos hace negociar en condiciones muy difíciles. Y a mí la verdad que ciertas posturas de la oposición me parecen muy inconsistentes, porque antes del acuerdo que se obtuvo se estaba ya pues vaticinando una crisis terrible por la implementación de los aranceles. Marcelo Ebrard dijo que si se aplicaba el 5% de los aranceles implicaría la pérdida de 900,000 empleos, lo que sería terrible, y la idea de Trump era seguirlos aumentando hasta llegar a 25%, lo que hubiera sido pues destruir la economía mexicana, que irresponsablemente depende de manera absoluta de la economía de Estados Unidos. Y esto pues es una política que se implementó durante 30 años de abandono del campo, de abandono de Pemex. Lo último que se hizo en generación de refinación fue la barda de Calderón, que fue costosísima y nunca pasó de ahí. Y ahora que se plantea la construcción de una refinería, pues ciertos sectores de la oposición también la atacan, ¿no? Que precisamente la refinería va para dejar de comprarle gasolinas a Estados Unidos, recuperar soberanía energética. La propuesta es rescatar el campo y rescatar soberanía alimentaria y tener condiciones a largo plazo de negociación mucho más en un piso parejo con Estados Unidos. Entonces, yo creo que la delegación hizo lo que se pudo, hasta donde se pudo y con lo que tenemos, que insisto, es una dependencia terrible hacia nuestro vecino del norte, que bueno, pues tenemos que cambiar y que creemos que con las políticas de este nuevo gobierno se van a cambiar, pero son políticas de mediano y de largo plazo, ¿no? O sea, no vamos a cambiar la dinámica de 30 años de decisiones equivocadas en 7 meses. También, bueno, creo que incluso en la Comisión de Frontera Norte llegué a discutir con algunos diputados de Acción Nacional que pedían que el gobierno fuera más firme y que se endureciera con el flujo de migrantes porque estaba provocando problemas con Estados Unidos, y después de que se logra el acuerdo con Estados Unidos, pues agarran la bandera de los derechos humanos de los migrantes. Pues qué bueno que ahora sí se estén preocupando por esos derechos humanos. A mí en lo personal me parece que es más una cuestión de cálculo político, pero creo que desde Morena tenemos que ser vigilantes de que se respeten de manera completa y de manera irrestricta los derechos de los migrantes. Siempre hemos tenido esa bandera, la vamos a seguir teniendo, y por eso creo que era importantísimo y es importantísimo que se reagende esta cita, ¿no? Entonces, yo insisto, Trump está en campaña, creo que para él el ataque a México, el ataque a los migrantes le da muchos créditos electoralmente. Sería muy triste que algunos partidos aquí también esto lo empiecen a usar electoralmente, ¿no? La cuestión de la crisis migratoria, que pues es una crisis internacional. Hasta ahí la dejaría. Gracias, diputado. Cedo el uso de la palabra a la diputada Maribel Aguilera. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Pues es una pena, una lástima que el comisionado del Instituto Nacional de Migración a última hora diga que no asiste a Cámara de Diputados. Yo creo que es necesario que sigamos insistiendo en esa reunión. O la montaña viene a Mahoma o Mahoma va a la montaña, pero sí es necesario reunirnos con él y con parte de su equipo, que sobre todo en el respeto de los dos poderes, él como poder ejecutivo, pero nosotros como poder legislativo. Él tendrá sus funciones muy específicas, pero también nosotros las tenemos, y en algún momento las dos acciones se unen y se fortalecen. Y solo un poder no puede, necesitamos de todos. Y sí es fundamental saber
cuál es el rumbo que se le va a dar a las acciones que el gobierno va a emprender en esta nueva etapa con las caravanas de migrantes. Porque si bien es cierto y es bien sabido que en anteriores sexenios faltó mucho por hacer y que actualmente los nuevos titulares sí tienen un doble trabajo que realizar. Lo que no se realizó en los sexenios pasados, pero sobre todo la situación en la que nos encontramos hoy. Que sí estamos hablando que en el Instituto de Migración hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que quitar o muchas cosas que crear. Estamos hablando de temas de tráfico de migrantes, estamos hablando de temas de venta de visas, estamos hablando de temas de que está metida la delincuencia organizada dentro de, y son temas muy complejos, muy complicados. Estamos hablando de trámites burocráticos tan largos, estamos hablando de violación a los derechos humanos. Entonces, el comisionado no tiene una tarea fácil, creemos y tenemos confianza de que va a realizar las acciones para poderle dar rumbo a esta estrategia, que tendrá que ir de la mano con las acciones que ha realizado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y yo sí le doy mi voto de confianza al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo, que las estrategias que hicieron en una situación muy apresurada, pero teníamos que buscar la forma de actuar, o se tenía que buscar la forma de actuar. Sí lo felicito por lograr que en esa medida tan descabellada de Trump y tan acelerada de Trump, como sabemos que es su forma de ser, pues no perjudicara de forma económica a México y evitara el aumento del impuesto a los aranceles de una manera rápida. Y que en esos 45 días que dieron, pues bueno, dieron 45 días para que México demostrara que está haciendo acciones para evitar que los compañeros hermanos que tenemos en el sur se vayan a Estados Unidos. Pero entonces, sí apoyarlo, porque tomó una medida de no poner en riesgo a México en un tema económico, pero también otra medida de qué hacer con nuestros hermanos del sur. Y en eso de qué hacer con los hermanos del sur, pues era fundamental que estuviera aquí el comisionado del Instituto Nacional de Migración, era fundamental, y decirle que no está solo, que Marcelo Ebrard no está solo, que ellos tampoco, y que cuenta con el apoyo y el respaldo de la Cámara de Diputados y de todos los partidos políticos. Porque en esta circunstancia en la que vive México debemos de hacer una estrategia todos los partidos políticos, de todas las bancadas, y que es necesario que nosotros sigamos que nosotros sigamos acatando lo que dice pues nuestra Constitución política, que es muy clara. Nuestra Constitución política en el título primero de los derechos humanos y sus garantías, en el artículo 11, es muy claro lo que México tiene que hacer, si no es que antes decidimos modificar muchas cosas, pero antes de modificarlas tenemos que acatar lo que dice este ordenamiento, en donde pues nos habla con mucha claridad. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de las autoridades judiciales y en los casos de responsabilidad criminal o civil y en las autoridades administrativas. Por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Y el último párrafo dice: toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político
se realizará de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Pero hablando de que la ley regulará, creo fundamental que hagamos reuniones de trabajo, estas tres comisiones unidas, para ver nuestra ley de migración, que sí contempla muchos temas de humanidad, pero también sus propios reglamentos también los violentan, porque hay burocracia, ¿sí? Y porque hay todo este tipo de problemas de los que ya hablé y de los que ya mencioné. Entonces, sí es un trabajo que al Ejecutivo le tocará ejecutar como lo está haciendo el secretario Marcelo Ebrard y como lo estará haciendo o lo tiene pensado hacer el Instituto Nacional de Migración, pero a nosotros nos toca legislar en esta materia para facilitarles su actuar en base a un reglamento y a una normatividad. Entonces, creo fundamental que nosotros, felicitar también a los presidentes de las comisiones, ¿sí? Y exhortarlos a que hagamos una agenda de trabajo junto con nuestros asesores para ver cuál es el rumbo que tiene pensado con la estrategia de nuestro presidente Andrés Manuel y del secretario Marcelo Ebrard y todo su equipo, cuál es el rumbo y cuál es la estrategia política que tienen pensado hacer, y nosotros como legisladores, cumpliendo nuestras funciones, en qué nos sumamos. Y creo que también fundamental que aunque no es una función plenamente de la Cámara de Diputados los asuntos internacionales, mas sin embargo los temas a tratar sí son importantes, y efectivamente apoyo la propuesta de generar contacto con nuestros homólogos, los congresistas, que sean afines a nosotros para realizar acciones conjuntas. No todos están a favor de las acciones de Trump, hay muchos que están a favor de México y de los mexicanos y que valoran el trabajo que nosotros hemos estado haciendo en nuestras relaciones familiares, comerciales y demás, históricas que tenemos. Entonces, pues solicitarles que convoquemos las veces que sean necesarias al Instituto Nacional de Migración, convocarnos con nuestros equipos de trabajo a realizar un trabajo sobre la ley de migración y que buscamos el mejor camino para México. De verdad, olvidarnos si eres del PRI, si eres del PAN, si eres del PRD, si eres de Convergencias, del Verde, de Morena. Ahorita es un tema de nación y es un tema de todos los mexicanos, porque todos tenemos amigos, familiares que están en Estados Unidos y han pasado toda su vida allá, y que también estos amigos y familiares están vulnerados, porque en cualquier momento de una reacción de Trump se va contra ellos, más de lo que se ha ido contra ellos, aún más. Entonces nosotros tenemos que hacer acciones también para protegerlos a ellos, que no se vulneren tampoco los derechos humanos que ellos tienen allá, pero tampoco nosotros vulnerar los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes del sur, ¿sí? Entonces sí es un trabajo complejo, sí lo es, pero yo tengo toda la confianza en la capacidad de nuestro presidente Andrés Manuel, en la capacidad de relaciones exteriores, en la capacidad de todos los funcionarios, pero sobre todo en la capacidad de todos nosotros de ser políticos, legisladores, constructivos, sin vernos con colores, sino armar un solo plan y una sola estrategia dentro de Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cede el uso de la palabra a la diputada Livier González. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a todos los presidentes de las comisiones. Y quiero ser breve por los tiempos y respetuosa, también tenemos que irnos a Cámara. Yo nada más quiero insistir en los connacionales que vivimos en Estados Unidos. ¿Qué políticas se están tomando? ¿Qué políticas públicas se van a hacer, accionar para los que ya están en retorno, en regreso? Y a través de esta política del presidente de Estados Unidos, que dice que va a haber más deportaciones por todos los hermanos centroamericanos que han llegado, entre todos ellos van a venir muchos mexicanos. ¿Cómo estamos preparados? Era una de mis preguntas que le iba a hacer al licenciado Francisco Garduño. ¿Cómo estamos preparados para recibir a todos estos connacionales que van a ser deportados junto con sus familias? Así es de que, compañeros diputados, yo insisto, por favor, en que veamos de qué manera también vamos a apoyar en esta inclusión
a nuestro país, a estos connacionales. Y también decirles que todas las personas que vivimos en Estados Unidos, pues también tenemos necesidades, y ver esos recortes que se han hecho, pues la verdad que nos han afectado, sobre todo en las áreas de migración, en gobernación. Así es de que a mí sí me gustaría insistir en estos programas que han beneficiado a la comunidad migrante para ayudar a las comunidades aquí, donde nosotros aportamos dinero para que se mejoren las condiciones de vida de las familias que dejamos aquí. Por favor, insisto en que nos apoyen. El programa 3x1, que era exitoso, la verdad que ha sido un poquito dejado a un lado. Sí, han venido compañeros de migrantes, pero no se les atendió, o de momento no se les dio más bien una respuesta que era lo que necesitaban. Así es de que insisto en este dinero que ya se apoyó para el programa. Nos han dicho pues que se está utilizando como para programas humanitarios, que es la situación que estamos viendo con los migrantes, pero sí pedimos o les pido que nos apoyen, compañeros, para que este dinero sea realmente para lo que se solicitó. Así es de que yo mi insistencia en que todos los mexicanos que vivimos allá y que están y van a ser deportados, por favor, se hagan políticas públicas que los beneficien y los incluyan aquí al país. Gracias. Gracias, diputada Livier. Cedo el uso de la palabra al diputado José Luis Elorza. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a los diputados presidentes de la Comisión Frontera Sur, Frontera Norte, Migración. También agradecer a todos los diputados. El día de hoy creo que, bueno, desafortunadamente no pudimos contar con la presencia de nuestro comisionado, ¿verdad? Pero yo vengo precisamente de Chiapas, del Distrito 12, con cabecera en Tapachula. Ahí recientemente acaba de llegar nuestro presidente de la República a inaugurar el programa de Sembrando Vidas, el cual pues lo estamos viendo, tal vez muchos connacionales de no una buena manera, porque dicen que se está regalando el dinero, pero no es así. Acuérdese que desafortunadamente tenemos una amenaza constante de nuestro país vecino del norte, de Estados Unidos. Constantemente nos está diciendo que los productos mexicanos, los que exportamos, les van a subir el arancel, desde un 5 hasta llegar a un 25% si no hacemos nada. La migración no es un caso de ahorita. Ahorita se ha exacerbado por el caso de las caravanas, pero siempre ha habido una migración silenciosa que tiene más de 30, 40 años que se está dando en el país. Entonces, nosotros tenemos que proteger nuestra soberanía, tenemos que proteger nuestra comercialización. Si nosotros no hacemos nada por apoyar a los países de Centroamérica, vamos a tener repercusiones económicas, repercusiones de comercialización. Recordemos que más del 70% de nuestras exportaciones son con el país vecino del norte. No podemos exponernos en estos momentos a tener una ruptura comercial con ellos. Por eso apoyo la decisión de la presidencia para poder de alguna manera apoyar a los países vecinos de Centroamérica, para evitar esos flujos, para que esa migración no se siga dando no solo en caravanas, sino esa migración silenciosa vaya de alguna manera apaciguando. Entonces, aplaudo, la verdad, las negociaciones que se han tenido, porque va a ser el principio para detener esta migración, y así vamos a proteger nuestros intereses comerciales que tenemos actualmente con el país vecino del norte. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Elorza.
Tiene la palabra la diputada Arleta Aguilar. Muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirme hablar. En primera, lamento que no hayan asistido los titulares de estas dependencias tan importantes para este tema. Lamento porque es una grosería y una falta de respeto para el Poder Legislativo. Tan valioso es el tiempo de ellos como el nuestro. Y ellos tienen la obligación de informar al pueblo. Y si vienen e informan aquí, en donde estamos nosotros en la Cámara de Diputados, es informar al pueblo, porque nosotros representamos a cada uno de los ciudadanos en los distritos que estamos. Muy lamentable, no debe de permitirse esta situación y cuando se den estos casos, no admitir, que me disculpen, los representantes, porque es hablar con las cabezas. Si los diputados estamos dando la cara aquí y dando nuestro tiempo, merecemos respetos con los titulares, sea quien sea, en primera instancia. Segunda, estoy de acuerdo con todo lo que dicen en relación al respeto a los derechos humanos de los migrantes. Pero vale preguntar, ¿y los respetos humanos de los mexicanos están o no afectados con la presencia de tantas personas que han entrado de manera ilegal a México? Hoy en día vemos la gran preocupación que hay en la Ciudad de México por la cantidad de violencia que se ha dado. Todo tiene una causa. Muy cierto, diputado José Luis, muy cierto. Chiapas siempre ha tenido las puertas abiertas para todo aquel que quiere entrar. Es más, se ha permitido hasta la presencia ilegal a través de las llantas del río que tenemos que nos divide con Guatemala. Los chiapanecos no estamos en contra de los migrantes. Estamos a favor de que se investigue por qué tantas caravanas de migrantes, quién las provocó y sobre todo exhortar o exigir en determinado momento a los presidentes de cada país que están entrando a México el por qué no la aplicación de la política que les corresponde. ¿Acaso México tiene la obligación de sostener a tantas personas cuando nosotros mismos no somos capaces de sostener a los propios mexicanos? Muy clara fue la diputada al decir, ¿qué pasa con los migrantes que vienen de Estados Unidos que no los corren? Hay programas de beneficio para ellos, conste, son mexicanos, no vienen de otro país. Siempre lo he dicho, somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Estoy a favor de la política que se está aplicando por parte del presidente de la República, muy claro, pero si se acuerdan ustedes, en mis intervenciones en esta Comisión de Frontera Sur, desde cuando se iniciaron las primeras caravanas, fui muy clara y precisa al pedir la participación y la acción inmediata de las autoridades. Resultó que el anterior titular del Instituto de Migración ni siquiera tenía conocimiento de cuántos migrantes pasaban. Caray, ¿qué está pasando entonces? Ahora, hablamos de que se afecta los derechos humanos de los migrantes. Yo ya lo dije y lo vuelvo a pedir o tal vez a exigir, que se vayan un mes todos los directivos o los titulares que tienen que ver con esto de la migración a vivir a Chiapas. ¿Saben ustedes dónde duermen los amigos o los que trabajan en el ejército para detener estas migraciones? Consiguieron lugares y los adecuaron supuestamente para que ellos estén descansando y poder hacer sus acciones. Duermen en el piso. ¿Alimentos? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero los migrantes sí nos exigen casa, nos exigen salud, nos exigen dinero. ¿Y qué el ejército mexicano? Cierto, valoro su trabajo y los felicito, pero ¿qué tampoco tienen derechos ellos como seres humanos? ¿Qué pasa con la Policía Federal? Exponen sus vidas también. ¿Quién se preocupa por ellos? Nadie, que porque es su obligación. Todos tenemos obligaciones en esta vida, pero la principal obligación por parte de todos nosotros es defender a los mexicanos, es defender nuestro territorio mexicano y exigir que se cumplan por parte de los otros países. Sé que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a mandar a través del titular de Marcelo Ebrard a G20 una serie de recomendaciones a los países que están permitiendo tanto ingreso o tanta salida de su país para ingresar a otro lado. Lo felicito. Ojalá y de veras las otras naciones se responsabilicen,
porque cada gobernante tiene una responsabilidad de cada uno de sus ciudadanos. México ha demostrado ser solidario. México ha tendido la mano a todos los que quieran entrar, pero México se debe de preocupar por los mexicanos que están siendo expulsados de Estados Unidos y que no tienen ni dónde vivir, ni dónde trabajar, ni dónde comer. ¿Hasta cuándo? Urge la acción. Si hay nuevos titulares, ojalá y estén empapados del problema, no vayan a venir otro día, si es que quieren aceptar la invitación a decirnos, es que no sé, apenas estoy entrando. No se valen ese tipo de excusas. México en este momento requiere soluciones prontas. Y felicito que todos los partidos políticos ahorita estemos en una sola línea en favor de México y de los mexicanos. Ojalá y todos nos unamos para exigir también que los demás países cumplan con su compromiso con sus ciudadanos y que cada quien se haga cargo de sus problemas y que México lo siga haciendo. Ahora sí, que ahora el barco para que todos aborden, que hay miseria, hay violencia. Discúlpeme, pero en México no cantamos mal las rancheras, O sea, están saliendo, los guatemaltecos se molestan cuando dice uno, está uno saliendo de Guatemala para ir a Guatepeor. Tienen razón, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿y los mexicanos? ¿Qué pasa con ellos? Respeto a la Comisión de Migración, que siempre está en búsqueda de que se respete el derecho humano o los derechos humanos de los migrantes. Pero yo sí les pido a ustedes que también respeten los derechos humanos de los mexicanos, porque primero México, en medio México y al último México. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cedo el uso de la palabra al diputado Salvador Rosas. Buenos días a mis presidentes de comisiones, buenos días. Sé que el tiempo ya queda muy corto y me voy rápido. Yo siento así, yo veo que ya lo pasado pasó, lo que hizo nuestro secretario para muchos puede estar bien, puede estar mal, pero es el secretario, yo creo que tomó una buena decisión porque el tiempo estaba muy apremiante. Yo les quiero comentar lo siguiente, se acaban de designar nomás tres municipios, Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, donde vamos a tener cerca de 150,000 o tal vez 200,000 migrantes que van a estar en esos municipios. El problema, van a desquiciar el municipio y al Estado porque no tenemos finanzas económicas para atender ese grave problema. Esa es la parte que tenemos que resolver para que la menor afectación que podamos tener para todos sea lo mejor que podamos hacer para todos ellos y salvaguardar su integridad también en nuestro país. Para resolver este problema que se nos viene ya encima en los siguientes 30 días o 40 días y hay que cerrar filas para hacer algo sobre esto. El pasado pues ya pasó, tenemos esta encomienda que tenemos que resolver, para eso son nuestros representantes, a veces las medidas pueden ser buenas o pueden ser malas, pero yo siento que fue lo mejor posible que se pudo sacar, pero así hay que hacer algún trabajo en conjunto para salvaguardar la integridad de todos los migrantes que van a estar en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cedo el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Espinosa. Gracias, muy buen día. Pues bienvenidos todos. Me sumo a los comentarios de todos mis compañeros acerca de lo lamentable de la situación de que el comisionado del Instituto de Migración, el licenciado Francisco Garduño, no haya estado el día de hoy con nosotros. Reitero mucho las posturas que han presentado ya mis compañeros, pero yo sí quiero hacer énfasis en un aspecto que es, primeramente, ¿cuál es la política que va a tomar el Estado mexicano ante los deportados que ya estamos bajo la lupa, puesto que de alguna manera ya es una bandera que ha manejado siempre Trump dentro de su proceso de campaña? Entonces, para mí en lo personal sí es una situación que me tiene muy preocupada. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de diciembre ofreció 400,000 empleos para todos los hermanos centroamericanos que iban a ingresar al país. Pues quiero decirles que aproximadamente nosotros tenemos 400,000 deportados que ingresan a nuestro país y no se les ha hecho ningún ofrecimiento de tal índole, ¿sí? Entonces, esa es una. La otra es reclamar realmente el programa del 3x1.
Es un programa que específicamente en el estado de Guanajuato siempre ha funcionado de manera muy exitosa. Ya se terminó junio y todavía es momento en que no se nos ha otorgado ninguna parte de este presupuesto. Entonces, la verdad sí quisiéramos que nos hicieran la aclaración qué está pasando con este presupuesto, que realmente, y quiero hacer mención, diputada Julieta, creo que fue esta comisión la que realmente peleó porque este presupuesto se aumentara, y bueno, pues hemos visto que todo el esfuerzo que hicimos en ese tiempo para mejorar nuestro presupuesto no ha tenido éxito. Las visas de trabajo o temporal para nuestros centroamericanos no se están dando de manera constante, dado que ni siquiera tenemos un proceso de regularización de las personas que ingresan a nuestro país. Entonces, tenemos muchísima gente que camina por nuestras calles, no tienen ni siquiera un solo documento, escasamente a veces ellos cuentan con algún documento que los puede identificar. Entonces, esa es una situación que de alguna manera pues también nos está dañando en la cuestión tanto de seguridad como de salud que pueden tener estos migrantes al ingresar a nuestro país. Y la otra sería que yo creo que sí tenemos que exigir que nos hagan la resolución de qué va a pasar con las ciudades fronterizas. Estamos viendo que las personas que van a ingresar o que van a estar en espera en estas ciudades fronterizas no cuentan con una partida especial para dar el apoyo a estas personas. Entonces, si hablamos de los derechos humanos de los hermanos centroamericanos, yo sí quisiera que me hicieran favor de resolverme la duda. Mi estado es Guanajuato, no estoy en esa zona, pero sí es muy preocupante porque la verdad yo viví muchos años en Piedras Negras, Coahuila, y pues realmente la migración no era tanta como en estos momentos, y eso es un factor que nos puede afectar tanto en cuestión de seguridad, pero yo creo que lo más importante en donde nos podría afectar es en la cuestión de salud. ¿Por qué? Porque no tenemos las medidas para poder solventar un buen bienestar de estos ciudadanos. Es cuanto, muchísimas gracias. Gracias, diputada. El último orador registrado es el diputado Rubén Moreira, y a continuación cerraría yo con una pequeña conclusión. Cedo el uso de la palabra, diputado. Gracias, presidenta. Y bueno, ya para terminar, creo que nos llevamos la tarea de la convocatoria nuevamente al señor comisionado del Instituto de Migración, a los funcionarios de la Cancillería, porque son áreas que se complementan en este tema. Espero que sea la próxima semana, por lo apremiante de la situación y por la dinámica que se va sucediendo en los acontecimientos. Creo que nos llevamos temas muy específicos que podemos tal vez adelantar con los funcionarios para que tengan una respuesta oportuna. Por ejemplo, dilucidar bien cuál es la cifra que da el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano de quienes transitan por nuestro territorio, y también de quienes salen de México para ir a buscar una oportunidad de empleo a Estados Unidos. Porque la última cifra que al menos yo conozco duplica las detenciones a las de otros momentos recientes allá en Estados Unidos. Cambia el componente, siendo hoy más hermanos guatemaltecos que hondureños, y también aumenta el número de mexicanos que salieron del país en relación a fechas del año anterior. También creo que es muy importante saber el número, las fronteras y el momento en el cual nosotros recibiremos a migrantes centroamericanos que van a esperar el refugio en Estados Unidos y cuánto tiempo lo van a esperar. Hace un momento, paisano mío, Lenin, nos comentaba del anuncio de Acuña, Coahuila, pero yo agregaría también Piedras Negras, que son poblaciones de 150,000,
más o menos, habitantes promedio las dos, y que recibir 18,000, una de ellas, pues implica el 10% del total de la población. Y bueno, ¿cómo enfrentaríamos esa emergencia? Para darle buenas condiciones de vida a los centroamericanos, para darles alimento y para darles una estancia pues digna. Creo que otro tema que nos debemos de llevar nosotros es el de saber cuáles van a ser los esfuerzos diplomáticos con los países centroamericanos para, en el marco de las convenciones internacionales, poder saber cuál va a ser la ruta que viene frente a nosotros. Obvio que escuchamos posiciones ideológicas muy respetables. Hace rato un compañero diputado decía que el problema tiene su raíz en el sistema económico que vivimos. Desgraciadamente ya se fue, pero yo le diría que le tengo una noticia. El sistema económico va a continuar, porque el Senado mexicano, donde el partido al cual él pertenece es mayoría, aprobó el Tratado de Libre Comercio, que contiene las mismas cláusulas, los mismos principios y la misma orientación económica que él critica. Y también decirle que no he visto que se rompa los convenios con la Organización Mundial del Comercio, por lo tanto, estamos en la misma órbita, no estoy diciendo ni buena ni mala, de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Sí estoy convencido que cualquier modelo económico que se adopte tiene necesariamente que tener como resultado el crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico, no hay ni empleo, ni tampoco hay forma de asistir con programas sociales a los ciudadanos. Termino, presidentes, congratulándome de algo. En esta Cámara no hay partidos, como los vemos en otras partes del mundo, de extrema derecha, que con un discurso fácil traten de culpar a la migración de lo que acontezca en nuestro país, ni que impulsen un odio hacia quienes son nuestros hermanos. Eso creo que es muy importante. En esta Cámara, todos con nuestras ideologías, con nuestro conocimiento de la realidad, pero nos encauzamos en una ruta de protección al migrante, a los derechos humanos, de preocupación por los nacionales, por nuestros connacionales en Estados Unidos. Creo que eso es bien importante. Aboquémonos a esta reunión, yo espero que sea la próxima semana, como siento que todos así lo desean, y les agradezco a ustedes dos, presidentes, que podamos trabajar tan en conjunto. No es la primera vez que lo hacemos y eso creo que seguirá así. Gracias. Gracias, diputadas y diputados. Pues bueno, después de haber escuchado todas las voces en esta mesa de trabajo, podemos concluir que los recientes acontecimientos en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, en donde se coaccionó al Estado mexicano con el alza de aranceles, nos demuestra que por más complicado que se ve el horizonte, nunca se debe perder la voluntad del diálogo para resolver los desacuerdos. Las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para poner orden en los flujos migratorios serán sin lugar a dudas motivo de escrutinio público, pero no hay por qué espantarnos o caer en el amarillismo. Al contrario, debemos de ser partícipes en la construcción de la política migratoria que tanto requiere hoy nuestro país. Las acciones que debemos emprender, tanto el legislativo como el gobierno mexicano, tendrán que ir de la mano, ya que hoy el papel del legislador en la actual coyuntura que pasamos no puede estar relegado a ser solamente un observador, sino tiene que tener una activa participación para poder coadyuvar a los trabajos encomendados. Es por eso que le pedimos de la manera más respetuosa al canciller Marcelo Ebrard tenga bien incluir en esta comisión especial designada por el presidente de la República una comisión representativa para participar y coadyuvar en los trabajos que ellos tengan encomendados a realizar. Los días pasan y no hay plazo que no se cumpla, por lo que sí queremos estar a la altura de las necesidades
y es necesario sentarse con todas las instituciones vinculadas al tema migratorio y también sentarse con la misma sociedad civil organizada que tiene mucho que aportar a estos temas. La coyuntura política y la necesidad de cientos de miles de migrantes dependen de una actuación a nivel regional, en donde debemos entender que México no puede solo, eso sin lugar a dudas, pero tampoco ningún país podría hacerlo. Será la suma de esfuerzos con los países del Triángulo Norte y resolviendo las causas que originan la migración, lo que nos permita avanzar en un desarrollo integral y regional. Considero que podemos hacer una nueva ruta en la política migratoria de la región, si bien es cierto que no se puede descuidar la seguridad nacional como aquí se ha mencionado, tampoco se puede anteponer a los derechos humanos. Es por ello que celebro que sigamos construyendo puentes hacia una migración segura, ordenada y regular, y quiero agradecer a los presidentes tanto de Frontera Norte como de Frontera Sur, así como los integrantes de las mismas comisiones por haber asistido a esta mesa de trabajo. Estaremos en comunicación para informarles de la próxima reunión que esperemos tengan a bien a darnos tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias a los medios de comunicación por habernos acompañado y a las personas que nos están viendo. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Muy bien. A través del canal del Congreso les llevamos la reunión de Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur, donde se tenía prevista una reunión de trabajo con el doctor Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, que tuvo que atender una llamada de última hora y por ello no pudo asistir a esta reunión de trabajo con los integrantes de estas comisiones. La diputada Julieta Cristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, el diputado Rubén Moreira Valdés, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, y el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, así como los integrantes de las diferentes comisiones, coincidieron en que a la brevedad buscarán reagendar esta reunión de trabajo con el comisionado del Instituto Nacional de Migración para hablar sobre el tema actual del fenómeno migratorio que se vive en el país. Es así como a través del canal del Congreso les llevamos las diferentes actividades legislativas y parlamentarias de esta 64ª legislatura. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro portal de internet, solo tienen que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Los queremos invitar a que en unos minutos más también nos acompañe a la sesión extraordinaria que se estará llevando a cabo en el Pleno de esta Cámara de Diputados, donde se estará analizando, discutiendo y aprobando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Por su atención, gracias, hasta la próxima, quédese en el canal del Congreso.